Hola a todos y bienvenidos. Hoy comenzamos una serie de videos nuevos. Hoy vamos a empezar a hablar de un asunto fundamental que se denomina la retórica. Es un tema que para quienes trabajamos en marketing o en mercadeo resulta sumamente útil porque nos permite comunicar de mejor manera cada uno de los mensajes que queramos hacer. Y este tema no solamente tiene que ver con la forma en la cual escribimos los copies, porque también las aplicaciones que podemos dar en la retórica se extrapolen o se expanden más bien hasta el mundo de la imagen. Así que hablaremos de un montón de ejemplos, aprenderemos un montón sobre figura retórica para luego volverlo un poco de retórica de la imagen. Bienvenidos. La retórica básicamente surge en literatura. Eh, Evidentemente, muchas veces los escritores han buscado formas de generar mayor impacto en lo que dicen o generar mayor belleza en lo que están diciendo. Así que la retórica lo que hace es precisamente dotar al lenguaje, sea el lenguaje escrito, o sea el lenguaje cuando cantamos en la música, en la poesía o también en la imagen, dotar al lenguaje de mayor poder, de mayor contundencia. Quienes trabajamos en marketing obviamente también deseamos eso. Deseamos que nuestros mensajes tengan mayor eficacia y tengan una mayor capacidad de penetrar la mente del consumidor. Eso es importante porque significa que todo texto que hagamos, toda narración que hagamos, debe tener un buen ritmo, una claridad argumental, una estructura expositiva positiva, pero además de todo eso, pues también dotar, debería estar dotado de belleza. Y eso es precisamente lo que buscamos con la retórica. Pero, ¿qué es entonces una figura retórica? Técnicamente una figura retórica es básicamente un mecanismo que altera el uso normal del lenguaje, con la intención de obtener un efecto estilístico. Es decir, para obtener un efecto de belleza o de estilo en aquello que queremos componer. Son importantes porque nos permiten captar la atención de la persona que las ve. Suelen sorprender porque suelen ser originales, suelen volverse sugerentes y persuasivas, lo cual es maravilloso porque entonces nos permiten una comunicación que en última sea más eficaz. Un punto clave es que las figuras retóricas tienen entonces un montón de usos, porque básicamente quieren embellecer el lenguaje y eso aplica para cualquier tipo de lenguaje. Es decir, no solamente se utilizan figuras retóricas en el lenguaje literario, también se pueden utilizar figuras retóricas para el periodismo, para la publicidad, para el lenguaje político. Y de hecho las utilizamos todo el día en el lenguaje cotidiano. Cuando decimos me lo contó un pajarito, estamos utilizando un tropo poético, una figura retórica. Cuando decimos que lastre ese tipo, estamos hablando de una figura retórica. Cuando alguien dice la típica frase de entró a caballo y no cerró la puerta, ese entró a caballo es precisamente una figura retórica. La vida está muy dura, a ese perro con otro cuento. Bueno, en fin. Todas esas frases, todas esas expresiones en últimas, son expresiones que lo que están haciendo es que están manteniendo una figura retórica para maximizar el efecto de la frase que queremos decir. Lo que vamos a ver es una clasificación básica en dos tipos de figuras retóricas. Vamos a hablar por un lado de las figuras del lenguaje y por el otro lado de las figuras de significado. Son como dos grandes familias de las figuras retóricas. Ahora, lo importante es que empecemos a ver que existen diferentes tipos de figuras retóricas. Existen muchísimos tipos, pero en esta serie de videos vamos a hablar solamente de unas poquitas de esas figuras. Les voy a mostrar a qué me refiero. Las figuras de orden son las primeras figuras de las que vamos a hablar. Vamos a hablar básicamente de una de ellas que se llama el hiperbatón. Figuras de repetición, vamos a hablar de algunas, anáfora, derivación, onomatopeya. Figuras de supresión, vamos a hablar de la elipsis. Y las que más nos interesan cuando trabajamos en mercadeo son las figuras de significado. Vamos a ver tenemos una lista bastante grande y vamos a hablar de algunas de ellas. En realidad, esta lista es mucho más grande. Como pueden ver aquí, simplemente tengo alguna lista que tampoco está en una lista completa, mostrando algunas de las figuras más importantes que existen. Perfecto. Pero con las pocas que vamos a ver, en realidad ya son bastantes figuras y nos resultan bastante útiles y nos dan bastantes herramientas. En este primer video vamos a hablar de las figuras del lenguaje. Es decir, las figuras que básicamente lo que hacen es que ordenan de manera diferente lo que estamos diciendo o repiten varios elementos de lo que estamos diciendo sistemáticamente o eliminan elementos de lo que queremos decir. Es decir, son figuras retóricas que simplemente lo que hacen es que juegan con las palabras, agregando, quitando, repitiendo las cosas. No están cambiando el significado de la frase al poner nuevas palabras, solamente están generando un poco más de impresión en ellas. Ya en el segundo video hablaremos de las figuras de significado.
Comencemos entonces hablando de las figuras de orden. ¿Qué son las figuras de orden? Básicamente una figura de orden lo que hace es un asunto bastante simple. Desordenan. Por eso se llaman figuras de orden. Desordenan el normal uso de las palabras para poder maximizar con ellas el significado que tiene una frase. La primera de las figuras de las que vamos a hablar es el hiperbatón. ¿Qué es el hiperbatón? El hiperbatón es una figura de orden, por ende altera el orden habitual de las palabras. Además lo que hace es que cambia la forma en que estas palabras se combinan. Algunas personas llaman a esta herramienta o a esta figura retórica la llaman inversión o transposición, pero básicamente lo que hace es muy simple. Toma el orden normal y lo desordena. Si han escuchado alguna vez al maestro Yoda en Star Wars, cuando él habla, está usando hiperbatón. Les quiero mostrar un par de ejemplos de esto. En el lenguaje literario, Gustavo Adolfo Bécquer en esta rima escribió lo siguiente. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Lo quiero repetir. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. ¿Qué es lo que está haciendo Gustavo Adolfo Bécquer con esa rima? ¿Por qué Bécquer invierte de aquella forma las frases? ¿Por qué no más bien lo que dice es un arpa silenciosa cubierta de polvo se encontraba en un ángulo oscuro del salón? Lo hace porque es mucha más bella la composición que él está planteando, porque hace que haya mayor interés en lo que estamos leyendo. Ese es el enorme poder de las figuras retóricas. La figura de la que estamos hablando, el hiperbatón, también se utiliza no solamente en las poesías de Bécquer, sino que también se utiliza en el lenguaje cotidiano. Cuando decimos frases como adiós gracias, mal lo veo, ni qué decir tiene esta persona, lo que estamos haciendo es ordenando de manera diferente las palabras para conseguir un mayor efecto. Esa es la primera figura de la cual teníamos que ver. Un ejemplo de hiperbatón lo podemos ver en este afiche, el afiche de la película El curioso caso de Benjamin Button. ¿Por qué es un hiperbatón? Porque lo que hicieron para el afiche es que invirtieron la secuencia lógica, la secuencia de la persona que nace, va creciendo, se vuelve anciano. No, aquí la ponen al revés. Tiene mucha lógica esa inversión de cara al argumento de la película. Pero podemos ver un ejemplo rápido de cómo también se puede usar a nivel de imagen. Otros ejemplos. Scrabble, por ejemplo, utiliza una figura muy bonita aquí. Miren cómo ha tomado las figuras y ha desordenado cada uno de los elementos. Tiene mucho sentido además en función del juego. Aquí podemos ver otro análisis de retórica de la imagen, haciendo un hiperbatón en una imagen que está invirtiendo el orden. Lo lógico es los padres llevando a sus hijos, aquí hacen una inversión de manera muy bonita para mostrar que maximizar el efecto de la pieza. Para maximizar el efecto de la pieza. Una nota importante, hay un montón de figuras relacionadas con el hiperbatón, pero quiero señalarles dos, el retruécano y el epíteto. El retruécano lo que hace es que repite la frase, pero en sentido inverso. Y el epíteto le adiciona adjetivos innecesarios que no te añadirán información. Un ejemplo de esto. Eso es un ejemplo de algunos epítetos. Noche oscura del alma, la fría nieve de tus brazos, ¿dónde está la miel dulce de tus ojos? Las palabras en negrita eran palabras que no se necesitan para que la frase tenga sentido, pero se agregan para darle mayor impacto. O el ejemplo más famoso de retruécano para nuestra cultura es esta. No hay camino para la paz es el camino. Una célebre frase de Mahatma Gandhi. Ya vimos las figuras de orden, ahora vamos a ver algunas figuras de repetición. Figuras de repetición, vamos a ver tres figuras fundamentales. La anáfora, la derivación y la onomatopeya. ¿En qué consiste cada una de ellas? Pues primero, ¿en qué consiste una figura de repetición? Las figuras de repetición, pues adivinen ustedes, repiten. Repiten palabras, repiten sonidos, repiten ideas. Veamos las tres de las cuales hablamos. Empecemos por la anáfora. ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es una repetición intencionada de palabras en frases o versos, generalmente versos consecutivos. Digamos que a mí me gusta explicar eso en términos de una fórmula estructural, es decir, una fórmula como que se puede repetir y te ayuda a entender cómo es.
La fórmula estructural aquí sería este. ¿Qué quieres repetir? Y le pones una idea. ¿Qué quieres repetir? Y pones otra idea. ¿Qué quieres repetir? Y pones una idea más. Veamos un par de ejemplos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rondando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono la tierra ni a la nada. Miguel Hernández, en su poema Elegía, utiliza la anáfora. Observen la forma en la que repite temprano levantó la muerte, temprano madrugó, temprano estás, y empieza cada frase con esa palabra. Luego usa la misma figura de retruécano, la misma figura de anáfora, pero en este caso la utiliza con el no perdono. O uno de los poemas más famosos y más conocidos de Federico García Lorca, también muy conocido no solo por el poema como tal, sino por el significado, por el momento social en el cual lo dijo. Se llama A las 5 de la tarde, pueden buscar el poema, pero aquí hay solamente unos versos del mismo. Eran las 5 en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana. A las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida. A las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte. A las 5 de la tarde. Observen en este caso, la figura usa la repetición, pero la repetición la usa al final de cada uno de los versos que está diciendo. Otro ejemplo, un ejemplo creo bastante conocido. La serie Casa de Papel retoma una canción muy famosa del ejército italiano, de los rebeldes italianos frente a la ocupación. Y la canción es la famosísima Bella Ciao. Por si la recuerdan, en italiano. Una mattina mi sono sgliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sgliato, e ho incontrato el invasor. Si observan el juego de repeticiones que da la canción con el bella ciao, bella ciao, es maravilloso. Lo repite en cada una de los versos que está diciendo. Muy bien. ¿Cómo se puede usar la anáfora en el mensaje comunicacional? Quiero mostrar algún par de ejemplos de esto. Acuérdense, lo importante es que esta figura permite que la imagen tenga un poquito más de ritmo y eso ayuda a la recordación. Entonces, observen este par de ejemplos. KitKat lo ha usado sistemáticamente. Have a break, have a KitKat. Observen este juego acá, como ha repetido el have a. ¿Perfecto? Ese es un ejemplo de una anáfora. Coca-Cola lo usó mucho tiempo. Cuando estaba con su campaña de Destapa la felicidad, siempre usaba lo mismo. Destapa una Coca-Cola, destapa la felicidad. Y repetía el destápala como una acción fundamental que quería pues invitar. Y la usaba en la figura de la anáfora. Otro ejemplo más. Este es un ejemplo de metro. Observen en este caso no está usándose al principio, sino al final. Observen cómo cada vez se utiliza la palabra más al final. Lee más, conoce más, vive más. Vamos ahora con la derivación, que es otra de las figuras que estamos hablando. La derivación lo que hace es que usa varias palabras con la misma raíz en una frase o verso. En términos de imagen podríamos hacer lo mismo. Podríamos utilizar varias veces un elemento visual similar o tomar un elemento e irlo repitiendo. Veamos algunos ejemplos de esto. No me mires que miran que nos miramos. Miremos la manera de no mirarnos. No nos miremos. Y cuando no nos miren, nos miraremos. Parece un trabalenguas, lo sé. Pero básicamente lo que está usando es que sistemáticamente toman la palabra mires, miran, miramos, miremos. Utiliza el mirar como la raíz con la cual va a construir cada una de las frases. Comunicacionalmente, es muy útil, sobre todo en términos publicitarios, para mostrar una evolución en una situación o para mostrar una línea de tiempo. Veamos algunos ejemplos. Miren, aquí estamos viendo un ejemplo utilizando a Cristiano Ronaldo. Lo repetimos en cada una de las imágenes, pero cada repetición tiene un cambio. Hay una derivación de la imagen original. Se cierra con una muy buena frase que resalta el copy de lo que estamos diciendo o resalta la idea de lo que estamos diciendo.
También se ha utilizado de manera magistral en Johnnie Walker con sus cambios de logo. Si se dan cuenta, Johnnie Walker ha cambiado su logo sistemáticamente desde 1908. Aquí tenemos el último logo de 2016. No sé si haya uno posterior, pero el caminante cada vez ha tenido cambios, pero siempre han sido cambios ligeros que conservan la esencia. Estamos viendo cada una de las derivaciones realizadas sobre el logo. Se puede usar también con otros ejemplos. Este ejemplo resulta maravilloso. Miren que lo único que necesitaba era un poco de creatividad para cambiar una valla en 3 metros de distancia. Estamos repitiendo la misma escena, la misma idea, con solo 3 metros de diferencia. Vamos ahora con la onomatopeya. La onomatopeya es otra figura retórica, que lo que hace es que se utilizan una suerte de palabras, no son exactamente palabras, son más bien exclamaciones, cuya pronunciación imita o sugiere sonidos naturales. Este es fácil conocerlo. Cuando decimos el tic-tac de un reloj, cuando hablamos de sonó la puerta, toc, 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 estamos haciendo precisamente ejemplos de onomatopeyas. Hay muchas formas de usarla y hay muchos ejemplos de eso. Canciones infantiles suelen usar ese tipo de cosas, pero bueno, existen muchísimos ejemplos. En este caso les voy a mostrar algunos ejemplos directamente que nos puedan utilizar, que nos puedan interesar en términos publicitarios. Un ejemplo bellísimo de una marca de soda. Miren la forma en la cual se está utilizando el juego con el shh de las primeras letras de la marca para señalar también el silencio. O, un ejemplo parecido, observen el destapar la gaseosa, psst, y el sonido se representa, se escribe para representar el sonido que queremos decir. Este es un caso, digamos, un poco más límite de onomatopeya, pero es precisamente un juego en el cual estamos usando en este caso los muebles para generar, abro comillas, una palabra que nos exprese lo que queremos mostrar. Hay muchos ejemplos maravillosos. Este me gusta mucho. ¡Woohoo! Un lector no lee, se divierte. Y este en particular, para mí es uno de los ejemplos más divertidos sobre una onomatopeya. No les voy a decir cuál es para que ustedes mismos logren deducirlo. Tiene mucho más sentido cuando lo leen todo y luego se dan cuenta que era música clásica y vuelven a leerlo de nuevo. Veamos ahora las figuras de supresión. Vamos a ver una figura de supresión particular que se llama la elipsis. ¿Qué es una figura de supresión? Pues evidentemente es una figura que lo que hace es que emite algún elemento dentro de la composición o la frase. Y eso es precisamente lo que hace la elipsis. La elipsis es bonita porque normalmente el término que estaba dentro de la frase era un término necesario en la frase. Pero aunque se quite de forma arbitraria y eso afecte la construcción gramatical, se logra entender por el contexto de la frase. ¿Cómo podría usarse esto? Entonces, veamos de nuevo algunos ejemplos. A enemigo que huye, puente de plata. La frase correcta debería ser: a enemigo que huye, poner o ponedle un puente de plata. Pero podemos quitar la palabra ponerle y la frase se entiende perfectamente. En abril, aguas mil. En abril caen aguas mil. La palabra caer, o el verbo caer en este caso, se puede quitar y la frase sigue teniendo sentido. A los árboles altos los lleva el viento y a los enamorados el pensamiento. Aquí he quitado dos frases. A los árboles altos se los lleva el viento y a los enamorados se los lleva el pensamiento. Deberían estar, pero las frases se logran entender y se entienden, y es importante porque estamos quitando palabras, lo cual suele ser bastante útil cuando estamos trabajando en copies publicitarios, porque siempre menos es más. El mensaje comunicacional, ¿cómo se puede usar? Hay algunos ejemplos maravillosos de ellos. Cuando Coca-Cola quitó la etiqueta de las botellas, quitó un elemento fundamental dentro de su comunicación. Pero a pesar de eso, la simple forma de la botella seguía manteniendo que era Coca-Cola. Hay varios ejemplos de esos. Este es un muy bello ejemplo. Hemos quitado la botella de salsa de tomate y sin embargo
No sé si ustedes la ven, pero yo por lo menos veo plenamente la botella ahí. Absolute lo usa con muchísima frecuencia. Muestra la forma de la botella quitando elementos de la imagen. Aquí podemos ver dos casos de eso. Este par de campañas para mí son un par de campañas muy bien logradas, ganaron un par de premios ambas. Ambas no, es la misma, pues ambas piezas me refiero. Lo que hicieron es representar una familia. Y en esa familia que están representando han quitado, o más bien utilizan el espacio que sobra para mostrar algo que está faltando dentro de. Es una elipsis, estás quitando un elemento y al quitarlo aparece el elemento. Lo que acabamos de ver son básicamente algunas de las más importantes figuras retóricas asociadas a las figuras de lenguaje. ¿Qué es lo importante aquí? Entender que la gran gracia que tiene estas figuras retóricas es que simplemente por el hecho de cambiar en algunas ocasiones, de cambiar de manera inteligente, el orden de las palabras o repetir algunas palabras o eliminar cosas, podemos generar mejores comunicaciones, más impactantes, tanto en términos del texto como en términos visuales. En el próximo video comenzaremos a hablar de las figuras que suelen ser más importantes y más útiles, tanto en la literatura como especialmente en temas de mercadeo. Así que en el próximo video hablaremos de las figuras de significado. Sigan atentos.